interesantes, pero antes vamos a hacer una oración, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Bendito Yahweh Sebaot. Ese es su nombre para los nuevecitos. El nombre del Todopoderoso es Yahweh. Yahweh, bendito Padre eterno, te damos gracias y te pedimos que seas tú quien nos ministre. Háblanos, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Muy bien, vamos a empezar. ¿Están listos? Anoten en su cuaderno el título de la parashá. Parashá Hayé Sara. Hayé Sara. Amén. ¿Qué quiere decir Hayé Sara? Hayé viene de la palabra hebrea Haim, que quiere decir vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lehaim, por la vida, cuando brindamos, cuando agradecemos al Eterno con el vino? Lehaim, por la vida, ¿verdad? Aleluya. Entonces, Hayé, la vida de Sara. Hayé Sara, la vida de Sara. Esta parashá comprende los capítulos de Bereshit, de Génesis 23:1 al 25:18. Vamos para allá, abran su Biblia en Génesis 23:1. Y les vuelvo a repetir, la parashá Hayé Sara, la vida de Sara, comprende de los capítulos 23:1 al 25:18. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Aleluya. La Haftará, la conclusión, es Primera de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 31. Amén. ¿Sí? Aleluya. Bueno, en esta parashá encontraremos, entre otros, los siguientes puntos. La muerte de Sara. Y ustedes, los nuevecitos, podrán preguntarme, ¿pero no que íbamos a hablar de la vida de Sara? Sí, permítanme un momento. Después, la compra de la cueva de Macpelá. Amén. Luego, la búsqueda de esposa para Isaac, los descendientes de Abraham y Setura, entre otros. Amén. Muy bien. ¿Por qué, si la parashá se titula, haciendo un pequeño resumen, porque eso ya lo hemos estudiado con nuestro amado Roe, y en el ciclo anterior de parashá tuvimos la oportunidad de estudiarlo, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Por qué se llama la vida de Sara? En la parashá se habla de la muerte de Sara. Bueno, porque un creyente verdadero no muere. Ya hay un tema que nos dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, que pueden buscarlo en este canal de YouTube. Se llama Muerte. ¿Qué es? Muerte. ¿Qué es? Es un tema muy interesante. Un creyente en Yahshua HaMashiach que guarda la Torah por los méritos de Yahshua HaMashiach, por su sangre preciosa, porque Él a través de su sacrificio único y perfecto y su resurrección nos dio redención, tiene vida eterna. ¿Sí? No muere, no como en algunas creencias se tiene de que la persona muere y ya, ahí se acaba todo. No. De hecho, a los panteones, a los cementerios en hebreo se les conoce como Bet Ahaim o Bet Haim, casa de los vivientes. ¿Por qué? Porque las personas que guardamos Torah, los creyentes, los hijos de Israel, no morimos, simplemente seguimos en la vida eterna con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Y muchos me preguntarán, ¿y la casa de Judá? Para ellos el Eterno tiene un trato especial. ¿Sí? No hay, aunque ellos todavía no les ha sido revelado, el Eterno tiene un trato especial. Vean ese tema, muerte, ¿qué es? Es muy importante. Nosotros que conocemos quién es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no tenemos por qué temer a la muerte, porque tenemos vida eterna. Bueno, entonces con ese pequeño paréntesis, comenzamos con la parashá. Génesis 23:1. Dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Con ese verso nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño contexto. Para poder hablar de Hayé Sara, de la vida de Sara, en esta ocasión, ciertamente hay muchos temas en los versos que siguen, pero el Eterno puso en mi corazón que analizáramos un poquito quién fue Sara, porque siempre hablamos de la parashá, la vida de Sara. Bueno, pero ¿quién fue Sara? ¿Se lo han preguntado? Vamos a hacer un contexto para que podamos comprenderlo mejor. Después de la consagración de Isaac, llega una noticia muy importante. Vamos a regresar aquí atrásito a Génesis 22:20. Llega una noticia muy interesante. La familia de Abraham había tenido descendencia, había crecido. ¿Y por qué era esto tan importante?
porque esto representaba la oportunidad de que Isaac no se mezclara con paganas al contraer matrimonio. Miren, vamos a verlo. Génesis 22, 20. Aconteció después de estas cosas que le fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado luz a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlab y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hermanos, los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. ¿Por qué esto era tan importante? Ya Abraham, ya siendo Abraham y Sara, ya habían recibido la Torá, ya habían tenido comunión, y en el caso de Sara y Abraham, más allá, porque ya habían visto a Elohim, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando los visitó en el encinar de Mamre? Para ellos, al recibir a Isaac, al tenerlo ya como su hijo, después de que se fue Ismael y demás, era importante saber qué iba a pasar después. Como lo vimos en las parashot anteriores, la finalidad de Abraham no era ser rico ni poderoso, y aunque él tenía mucha comunión con el Eterno, él sabía que no podía terminar todo allí, que no podía ser que nada más llegara a Abraham la bendición, sino él quería no solo él tener descendencia, sino que la descendencia del pueblo siguiera. ¿Para qué? Para que más almas conocieran la Torá. Muchas cosas fueron reveladas a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, más de las que muchas veces podemos nosotros entender que están escritas en la Biblia. Y no hay que recurrir a libros raros, al Talmud, a la tradición, no, porque hay cosas que ni siquiera ellos saben. Pero es muy probable que cuando nuestro padre Abraham vio la revelación que le dio el Eterno de que iba a tener descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar, muchas cosas más le hubieran sido reveladas, porque Yahweh sabía, y de hecho lo vimos en la parasha anterior, que a través de él no solamente seguiría la descendencia de Abraham, sino también la Torá. Bueno, teniendo un tesoro de ese tamaño, algo tan hermoso como es la palabra del Eterno, que da vida, vida en abundancia y vida eterna, no podía terminar todo ahí. Pero ¿cómo entonces Isaac se iba a casar con una egipcia? ¿Iba a pasar lo mismo que pasó con Agar? ¿Quién más entre el campamento podría casarse con él? ¿Quién más podría ser de línea bendita para poder continuar y que de ellos viniera descendencia y siguiera la transmisión de la Torá? No había quien. ¿Por qué? Porque en el rebaño, los sirvientes, los siervos de Abraham, había de otras naciones. Un ejemplo claro lo tenemos con Eliezer. Eliezer, que en esta parashá va y busca a esposa para Isaac. Él no era israelita, vamos a decirlo así, no era de la familia de Abraham. Él era damaseno, era sirio. Entonces, no había Agar era egipcia, por ejemplo, no había alguien que fuera de línea bendita. No estamos haciendo una distinción por familia, sino que fuera descendiente de Sem para que pudiera continuar con esta transmisión de la Torá. ¿Por qué se hace esta distinción? No es discriminación en lo absoluto, es que las demás naciones no querían Torá. Lo vimos con Ismael. Agar siendo sierva de Abraham y viendo cuando se les presentó el malaj, recuerdan que le dijo que Yahweh, por eso le puso Ismael, porque dijo Elohim me ha escuchado, y después se le aparece un malaj y le dice que no se preocupe, que Ismael va a vivir. Bueno, pero con todo eso no quisieron guardar Torá. ¿O acaso Ismael siguió la Torá? No, ¿verdad? No, cayó en idolatría y etcétera, etcétera, etcétera. Después Esab también se va para allá, etcétera. Ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, era muy importante que Isaac no se casara con alguien que no guardara la Torá o que no tuviera la disposición de guardar la Torá. ¿Por qué, amados Sahim? Porque la asimilación es algo muy delicado. ¿Qué es la asimilación para los nuevecitos? La asimilación es cuando alguien que guarda Torá, que nació con Torá, como vamos a ponerlo, un israelí, se casa con un griego o con un romano o con una romana, etcétera, con alguien de otra nación. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a hacer prácticas paganas, dejan la Torá. ¿Dónde lo vimos? Muchísimas veces. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, no echaron a los cananeos, ¿verdad? Entonces hubo mezcla y empezaron a adorar
a los ídolos, y por eso le trajo el Eterno muchos castigos al pueblo de Israel, porque no solamente se mezclaban, sino que adoptaban sus prácticas paganas. Si el pueblo de Israel, que no es lo correcto, se hubiera mezclado con las otras naciones, pero los hubiera llevado a la Torá, el Eterno había obrado diferente, porque hubo egipcios que salieron con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, pero se tenían que someter a la Torá. Pero muchas veces, o en la gran mayoría, siempre cuando un extranjero viene al pueblo de Israel, le cuesta trabajo, y si no se somete a la Torá, pues no puede permanecer. La Torá lo señala, Éxodo 12:49, ningún incircunciso tomará de Pesaj, y una sola Torá hay para el extranjero y para el natural. Entonces, todos los que nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos que guardar la Torá, mantenernos en la Torá y no asimilarnos. Y si algún extranjero, me refiero a alguien que no tenga sangre judía, que no tenga sangre israelita, quiere venir a la Torá porque tiene el llamado del Eterno, lo puede hacer, pero tiene que sujetarse a los mandamientos de la Torá. No puede llegar y hacer lo que quiere, porque entonces no puede permanecer en el pueblo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay mucho espacio, está escrito en la carta a los Romanos, lo explica Pablo, que si alguien quiere injertarse en el olivo, lo puede hacer. Sí, para que los nuevecitos no piensen que hacemos alguna distinción, no, Yahweh no hace excepción de personas, pero todos tienen que sujetarse a la Torá, guardar todos los mandamientos, el Shabbat, la circuncisión, comer limpio, kosher, etcétera, etcétera. Bueno, es por eso, o es tan importante, que por eso a Abraham le da gusto y le llegan con esta buena noticia. No vayas a casar a Isaac con alguien de tu servidumbre, con alguien de entre los tuyos, que están mezclados. No, hay una oportunidad para que la descendencia siga tal como el Eterno lo quiso. Amén, que no hubiera de otras naciones. Vuelvo a repetirlo, es porque las demás naciones no querían guardar Torah. Entonces entremos de lleno a la parashá. Esta parashá, como ya lo dijimos, se titula La vida de Sara. Pero ¿quién fue Sara? Ya todos sabemos que fue la esposa de Abraham, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo un poquito más a profundidad. Sara tiene una distinción muy importante en la Biblia. En la Torá, me refiero en los 5 libros de Moisés, fue la única mujer a la que Yahweh le habló. Siempre se refirió al varón, pero a Yahweh le habló. Yahweh le habló a Sara. Vamos a verlo. Vamos a Génesis. Permítanme un momento. Ya lo recuerdan, ¿sí? Es cuando el Eterno le dice a Sara, ¿por qué te has reído? Bendito es Yahshua HaMashiach. Eso está en Bereshit 18, verso 13. ¿Se acuerdan? Dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice en el verso 14, ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Verso 15, entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, ahí ya Yahweh le está hablando directamente a Sara, no es así, sino que te has reído. Entonces, Sara no la idolatramos, bendecimos su memoria, ¿verdad? Nada más, hasta ahí, pero tenemos mucho que aprender de Sara. Sara fue una de las primeras creyentes que, valga la redundancia, creyó por haber oído y no por haber visto, porque Abraham era quien escuchaba la voz de Yahweh, pero Sara no la escuchaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Abraham, o en ese entonces Abraham, fue llamado, Sara salió con él. Eso está en Génesis 12, verso 5. Yo les voy leyendo las citas, ustedes anótenlas. Dice, tomó pues Abraham a Sarai y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, Abraham es llamado por nuestro Adón Yahweh, nuestro Señor Yahweh, Yahshua HaMashiach, le dice, sal, belej leja, ¿se acuerdan? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Sara no le dice, oye, pero ¿por qué? ¿Quién te dijo? No, yo me quiero quedar. No, Sara salió con él, creyendo en que lo que había escuchado Abraham era la voz de Yahweh, la voz de Dios para los nuevecitos, la voz de Yahweh. El llamado de Yahweh implica mucho, siempre, en todos, hasta el día de hoy, en ti y en mí. Para comenzar, Sarai en ese momento, tenía que dejar todo
por amor al Eterno y por amor a Abraham. Pero Roe, ¿cómo me dice que por amor al Eterno y por amor a Abraham si ella no lo escuchaba? Tenía que ser así, tenía que estar convencida porque Yahshua HaMashiach nos enseña que así como Sara, nosotros debemos seguirlo por quien es Él. ¿Cómo conoció Sara a Yahweh? Por medio de Abraham. ¿Sí? Entonces, Sara en ese momento no tenía o no podía escuchar la voz de Yahweh, pero sabía que a través de Abraham ella podía conocer más del Elohim de Israel. Ella quería conocer al Todopoderoso, entonces lo que su esposo escuchaba, ella no lo cuestionaba, ella lo apoyaba. Esto a pesar de todo lo que implicaba y lo que implicaría después. Sara nunca se detuvo en todo momento. Imagínense todo lo que tuvo que pasar. Fue raptada y después, cuando por fin reciben a Isaac, el hijo de la promesa, Abraham se lo lleva. Se lo lleva para, en ese momento así lo entendía él, sacrificarlo, que lo que realmente iba a ocurrir, a que lo iba a consagrar. Imagínense cuántas sensaciones, cuántos sentimientos no pasó Sara como creyente. Pero a pesar de todo eso, no dio marcha atrás. ¿Qué fue lo que llevó a Sara siempre hacia adelante? Vamos a Hebreos, aquí adelantito. Hebreos 11. ¿Qué fue? ¿Qué piensan ustedes, amados Ajim? ¿Por qué Sara prevaleció? Porque ella no apostató, al contrario, ella siguió hasta llegar a la meta, pasando muchísimas cosas. Y al igual que tú y yo, porque hacemos aquí un poquito una comparación, Abraham, nuestro padre, sí escuchaba la voz de Yahweh, pero Sara no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a Sara hacia adelante? Hebreos 11, verso 11, dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta cita es muy interesante, amados Ajim. Vamos a verla. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. A ver, ustedes hermanas que han tenido hijitos, ¿para concebir se requiere fuerza? La concepción se realiza en el momento en el que las dos células se unen, ¿verdad? El espermatozoide y el óvulo. Ahí el Eterno permite que haya la concepción de un bebé. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos entender? Ciertamente aquí los varones podríamos sentarnos a escuchar una clase amplia de todo el esfuerzo que conlleva para una mujer joven, y a veces hay hermanas también que ya son un poquito mayores y que también se embarazan. Bueno, ¿cuánto esfuerzo más sería para Sara, que ya fuera de tiempo, ya siendo una mujer mayor, concibió y dio a luz? Pero vamos a analizarlo un poquito más allá. Dice, recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir. ¿A qué se referirá? Vamos a Génesis 19. Génesis 19, en el verso 9 al 15. Recibió fuerza para concebir. Que son palabras muy profundas. Recibió fuerza para concebir lo que ella creía que no era posible. Que no era posible, amados Ajim. Permítame un momento. Permítanme corroborar la cita. Es Bereshit 18, y es la cita que leímos hace un momento. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, está hablando nuestro Adón Yahshua, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, atención, viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces recibió fuerza para concebir. ¿Para qué, amados Ajim? Para concebir en su mente, primero, porque lo dice Hebreos, porque creyó que fiel era quien lo había prometido. O sea, recibió fuerza para concebir que lo que estaba escuchando iba a ser real. Eso está tremendo. Y además, por la fe, porque creyó que Yahweh es fiel,
quien lo había prometido, su cuerpo fue rejuvenecido y le dio fuerza, no solamente para concebir, sino para amamantar, después para criar y dar una buena educación a Isaac. Eso está tremendo. Vamos a leer ahora 1 Corintios 1:18, amados Ajim. Recibió fuerza para concebir. Eso está tremendo. No sé ustedes cómo lo vean. Porque dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, del madero, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Elohim. Sara recibió esto. Sara tuvo esto. Tuvo una fe increíble, amados Ajayot. Recibió fuerza para concebir que algo que era imposible físicamente, y aquí se unen las dos parashot, iba a ocurrir. Esto está tremendo, eso está tremendo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ella tuvo fe, recibió los dones del Ruach HaKodesh. Vamos a verlo, Génesis 21. ¿Cuál es uno de los dones del Ruach HaKodesh? A ver, ¿a quién se lo sabe? Uno, el que haya recibido Sara. ¿Quién lo piensa? A ver. Gozo, exactamente, gozo. Génesis 21, versos del 5 al 7 dice: Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pero no se refiere a reír nada más de, jajaja, qué bueno, no, es un gozo. Entonces podríamos leerlo así: Elohim me ha dado gozo. Es uno de los frutos del Ruach HaKodesh. Y cualquiera que lo oyere se gozará conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, a través de la vida de Sara, que a veces leemos tan rápido, podemos aprender que nosotros, como ella, tenemos que seguir al varón, al siervo que Yahweh ha puesto. Abraham fue levantado como un siervo entre miles y millones de personas, y Sara lo siguió. Lo siguió porque sabía que a través de él Yahweh estaba haciendo su obra. Y a través de esa decisión de seguir, de ir adelante, entonces ella recibió los dones del Ruach HaKodesh y tuvo una comunión tal con el Eterno que después empezó a escuchar su voz. Roe, pero ¿usted de dónde está sacando todo eso? Aquí está, no se preocupen. Miren, vamos aquí adelante. Génesis 21, verso 12, dice, permítanme leerles desde el 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, a la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Cómo es que Sara llegó a esta conclusión? Obviamente, conociendo a su esposo, sabía que tenía aprecio por Ismael, pero Sara sabía todo lo que estaba haciendo Agar e Ismael en contra de Isaac. Entonces, ¿qué fue lo que debió haber hecho? Y no le estoy sacando cosas de contexto, sino que aquí mismo está respaldado. Oró y recibió lo que tenía que hacer. Cuando hay en el matrimonio a veces algo que entre ellos no saben cómo decirse, se puede orar: Padre, ¿cómo le explico esto a mi esposo o a mi esposa? Y úsame, dame palabra para que yo le pueda explicar y que nos podamos entender. Bueno, esto fue lo que pasó. Tan Sara tenía ya el Ruach HaKodesh, era una sierva del Eterno que pensaba, actuaba y vivía dirigida por él. El mismo Yahweh le dice a Abraham que ella tenía razón. Verso 12. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, mucha atención, es que esto está hasta para brincar, porque esto es para ti y para mí. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Tremendo. En todo lo que te dije, es decirle a Abraham que hablaba Yahweh con él. Si Abraham tenía una duda, pues se la podía preguntar directamente a Yahweh y él le respondía. Pero además le permite ver su gran obra a través de su esposa. ¿Verdad? Nuestro amado Roe nos ha dicho, y sí, nuestras esposas tienen mucha sabiduría. Cuando son Kadoshot están llenas del Ruach HaKodesh. Esto está tremendo. En las parashot anteriores vimos cómo Abraham fue formado como un verdadero creyente.
Ahora vemos cómo Sara también. ¿Por qué el Eterno puso en mi corazón que ustedes y yo estudiáramos esto? Porque Sara siempre siguió al que ella decidió llamar Adón, así como tú y yo. Miren, vamos a Primera de Pedro, vamos casi hasta el final, eso sí me gustaría que lo vieran, casi al final de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 6. Mucha atención. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. No se vayan a empezar, varones, a fijar en las esposas. Ya ves, esto te toca a ti. No, porque se refiere también para ti y para mí. Porque no decimos nosotros, y es así, que somos la novia. ¡Qué tremendo! Entonces, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. ¿Para qué talit tan caros o tefilín o esto o lo otro si no se guarda bien la Torah? Sino el interno, el del corazón incorruptible, ornato de un roaj afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, aquellas kadoshot mujeres, que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. Mucha atención, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Adón, de la cual vosotras habéis sido venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, Sara fue tan bendecida por esto, voy a volverlo a leer, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Adón, por su obediencia. Y esto es para todos. La sujeción de Sara a su marido fue un punto a su favor. Nunca, jamás, a pesar de lo que ella pasó, imagínense después de que fue llevada por el faraón, ¿qué le hubiera dicho a Abraham? Oh, Abraham, ¿sabes qué? Oye, ¿qué pasa? Me llevas acá, y ahorita este señor me quiere raptar o me rapta el faraón, pero no lo hizo. Ella estaba sujeta a quien ella llamaba Señor, y era su esposo. ¿Cómo estamos nosotros sujetos a quien llamamos Adón, a quien llamamos Señor? Vamos a ver esta cita aquí atrásito, Mateo. Muchos ya se la saben, Mateo 7, 22 y 23. Nada más vamos a ver esta cita y las demás se las voy a ir comentando y ustedes las van a ir viendo. Mateo 7 dice, ustedes ya se la saben, porque muchos me dirán, Adón, muchos milagros hicimos en tu nombre, y yo les diré, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero estas personas que le dicen esto no eran obedientes. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, que quiere decir transgresores de la Torá. Para todos los nuevecitos, para todos los que están estudiando hoy, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que hagamos las obras de Él. Si nos decimos mesiánicos, tenemos que hacer las obras que hizo el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Yahshua HaMashiach. Tenemos que andar como Él anduvo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 4 al 6. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos tiempos, amados Ajim, son peligrosos, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque cada día hay más odio y el encantamiento de Cetus, el que le entienda, está alcanzando a más personas. Hay más violencia, hay más antisemitismo, hay más cosas malas. El seguir a Yahweh y a Abraham representó para Sara un esfuerzo, trabajo, creer y pasar situaciones que a ella tal vez no le gustarían, pero con todo eso no se detuvo. Por el testimonio de Yahweh, muchos han sido maltratados, los discípulos, por ejemplo.
Para ella le representó ser secuestrada 2 veces, una en Génesis 12 y una en Génesis 20, y tener al menos una sierva rebelde que se oponía a ella y a la Torá, en Génesis 16:4 con Agar. Y con todo eso no se detuvo. ¿Tú y yo nos vamos a detener ahora? Vamos a Juan 12:26 rápidamente. Juan Yohanan 12, verso 26. Bendito es el Abacadosh. Dice ahí: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Abba le honrará. Es tiempo de seguir a Yahshua, amados Sahim, es tiempo de seguir a Yahweh, de seguir las instrucciones que escuchamos a través de sus siervos, a través de nuestro amado Roe, de los Roim, de los Akenim. Es tiempo de ser obedientes, amados Sahim. El Eterno me puso en mi corazón que hoy estudiáramos la vida de Sara, porque Sara, ante muchas cosas, fue una mujer obediente, fue una mujer con fe. Y recuerden que que tener fe, es creer, confiar y obedecer. Para todos los nuevecitos, si ustedes quieren creer y agradar al Eterno, tienen que obedecer los mandamientos, guardar el Shabbat, comer kosher conforme a Levítico 11, ¿sí? Y guardar muchos otros mandamientos que les van a ser de mucha bendición, hacer su tevilá, su bautizo, la circuncisión en el caso de los varones, obedecer. Y en el caso de los que ya guardamos Torah, ser obedientes, amados Sahim. Si el Eterno nos está guardando ahorita, nos está protegiendo, es porque en muchos países las situaciones se están complicando. Tal vez donde tú estás ahorita, en las 4 paredes que te rodean, estés tranquilo. Pero en muchos otros lugares nuestros hermanos están debajo de un búnker, están guardados en un búnker porque hay amenazas contra ellos, como en Israel. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos para salvar su vida física? Ser obedientes. ¿De quién? De sus autoridades. Del señor policía, vamos a poner este ejemplo muy básico, ¿no? Del señor, del comandante del ejército. Pero nosotros, que estamos de este lado, que somos la casa de Israel, que fuimos llamados por quien hoy le decimos Adón, ¿realmente le estamos obedeciendo? Si tú no le estás obedeciendo y no oras, no ayunas, no guardas la Torá, no la estudias, te dan una indicación y no la obedeces, aparte de ser rebelde, no vas a llegar a ningún lado y te estás exponiendo. Recuerden, en Mateo 24, nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos advierte muchas veces que vendrán falsos mesías y que vendrán rumores de guerras y muchas cosas más, pero Él nos dice que perseveremos. La forma de perseverar que tuvo Sara fue a través de la obediencia, a través de la sujeción a Yahweh y a Abraham, y esto le dio buenos resultados. Esto le permitió tener comunión con Elohim. Recuerden, para los nuevecitos y para todos, Juan 14, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo estamos guardando los mandamientos, amados Sahim? No es tiempo de desfallecer, abran sus ojos. Para todos los que reciben las noticias a través de WhatsApp, no es para que temas, es para que te afirmes y digas, amén, Yahshua viene pronto, me prepararé. ¿Cómo nos vamos a preparar? Para empezar, a través de la sujeción a Él, orar, ayunar, leer salmos, decirlos de memoria, decir Harruach Behakalam Rimbo, guardar la santidad, practicar la santidad, ayudarnos unos a otros. Amén. Es tiempo de permanecer firmes, es tiempo de aprender de la vida de Sara, que en todo momento, desde que Abraham fue llamado hasta que ella fue llamada a la presencia de Yahweh, permaneció fiel, permaneció obediente. A pesar de que le quitaron, es un decir, por un momento, Abraham, ¿cuánto amaría a Sara a Isaac? Muchísimo, pero aún así no se detuvo para decirle a Abraham, no te lo lleves. Al contrario, Abraham le dijo, me lo voy a llevar porque Yahweh quiere que lo sacrifique. Y entonces se lo llevó, se lo dio. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántas cosas no has querido dejar tú y dices que eres obediente al Adón, al Señor? ¿Cuántas cosas ya has dejado? Si ya las dejaste, más alto, aleluya, tendrás tu galardón. No porque yo lo diga, porque lo dice la Torá. Yahshua es fiel, Yahshua es bueno. Si tú necesitas un milagro muy grande, de una manera que va más allá de tu entender, sé como Sara, seamos como Sara, hombres y mujeres, y recibirás fuerza para concebir. Si no has podido tener bebitos, pídele al Eterno, pero siendo creyente y no maltratando a los hermanos.
Si no has podido tener hijos, pero maltratas a tus hermanos, ¿para qué el Eterno te va a dar un hijo? ¿Lo vas a maltratar igual que lo maltratas a ellos? No. Si tú realmente quieres guardar bien la Torá, si tú realmente quieres tener santidad, sé como Sara, sé obediente, permanece fiel, no te sueltes, amado Aj, no nos soltemos. Ustedes, amados Ajim, ni yo, no nos soltemos de los tzitzit de Yahshua, seamos obedientes. Aunque a veces no entendamos, Yahweh sabe por qué nos manda a hacer las cosas. Seguramente Sara no entendía del todo el llamado que tenía Abraham, pero no lo soltó. Seguramente Sara no sabía, como nosotros lo sabemos hoy, todo lo que pasaría después, ¿verdad? A través de Isaac, su hijo, y la descendencia. Pero nosotros sí. ¿Qué tan obedientes estamos a quien como Sara, a quien nosotros llamamos Adón, a quien nosotros llamamos Señor? Es tiempo de reflexionar mucho en eso, amados Ajim. Si tú, vuelvo a decirlo, tienes una necesidad difícil, que es imposible, que jamás vas a poder resolver tú en tus manos, como Sara jamás iba a poder rejuvenecer su cuerpo. Ella, a través de su obediencia, a través de su sujeción, a través de creer en el Eterno, a través de la fe, recibió fuerza para concebir primero que iba a ser mamá, que eso era real, porque lo dice al final del verso. Sí, vamos a volverlo a leer y con eso terminamos. Hebreos 11:11. Es que ese verso está de fuego, amados Sahim. Bendito es Yahshua HaMashiach. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recibió fuerza para decir, sí, yo lo concibo en mi mente, sí, va a suceder porque Yahweh me lo prometió, porque Yahshua HaMashiach me lo dijo a mí, se presentó ante mí, se ha presentado hoy ante ti, Ajot. Claro que sí, por eso estás aquí con tu vestimenta, aleluya, porque Él se presentó delante de ti y te llamó, ven y sígueme, y lo has seguido. Pídele al Eterno fuerza para concebir en tu mente el poder que Él tiene y que puede hacer contigo milagros inimaginables y conmigo, y que los hará, y que los hará, y que los hará. Aleluya, aleluya, bendito es el Abacadosh. Ahora, ¿cómo vas a obtener esa fuerza para concebir si eres desobediente? No se puede. Ve que en tu vida realmente seas obediente a la Torah. Se ha orado por ti, me refiero ahorita aquí un poquito a las Ajayot o a los Ajim que de una manera u otra no han podido recibir un milagro. Y dicen que guardan bien la Torah, pero maltratando a otros hermanos no se puede. Ve que realmente de tu boca salga bendición. Ve que seas realmente Aj y Ajot como Sara, que estés bien sujeto al Eterno y que andes como Él anduvo. Yahshua HaMashiach reprendía a los que no guardaban la Torah, corregía a los que cometían errores, a los que practicaban el pecado los corregía para traerlos a la Torah. ¿Verdad? Sí los corregía, no solapaba el pecado, pero no maltrataba. A nadie Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, maltrató. Él es justo, Él es bueno. Si nosotros practicamos el maltrato hacia alguien, ¿sí? Si regañamos a alguien y demás, pues entonces no vamos a poder nosotros ser como Sara, aunque digamos que guardamos Torah. ¿Sí? Aleluya. Entonces, amados Ajim, esta es brevemente la parashá. Hay muchas otras cosas que estudiar, bendito es Yahshua HaMashiach, pero creo que con esto tenemos bastante. La vida de Sara. ¿En qué podemos resumir, por así decirlo, la vida de Sara? En que fue fiel, obediente, sujeta y creyente. Y recibió a través de eso mucha bendición. Imagínense lo que le dijo, y me gustaría repetirlo otras 10 veces. Sara le dijo, Elohim le dijo a Yahweh, le dijo a Abraham, de todo lo que te dijere Sara, hazle caso. Era una mujer sabia, una mujer temerosa de Yahweh. Hombres y mujeres tenemos que aprender de ella. Aleluya. Y llevarlo por obra. ¿Sí? Bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a hacer una tefilá, vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra. Padre Eterno Yahweh, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Hombres y mujeres, tenemos mucho que aprender de los patriarcas y de las matriarcas de Israel, porque aunque Abraham oía tu voz, Sara siempre se mantuvo firme, cerca de él, cerca de ti. Y aunque pasó muchas pruebas, ella también, al igual que nuestro padre Abraham, no desfallecieron, sino que siempre siguieron adelante. Padre, levanta tus manos
danos más fuerza, bendito Yahshua HaMashiach, para que en estos tiempos difíciles que eran o que son, Abba Kadosh, como las ciudades de Sodoma y Gomorra, y en aquellos tiempos, Abba, donde había mucha contaminación, para permanecer firmes y fieles, bendito Yahshua HaMashiach, a quien llamamos Adón, a quien llamamos Señor, que eres tú. Padre, por favor, dale fuerza a quien no la tenga, dale experiencias contigo a quien no las haya tenido, para que de esa forma, Abba Kadosh, ellos se afirmen y creamos todos más en ti y prevalezcamos como prevaleció Abba Kadosh, nuestro padre Abraham, y ahora hoy estudiando la vida de Sara, y cumplamos la buena carrera hasta llegar a ti, bendito Yahshua HaMashiach, porque tú vienes pronto. Abba Kadosh, ayúdanos a todos a seguir al pie de la letra tu instrucción, tu palabra y las palabras que tú nos hablas a través de tus siervos, los profetas, Abba Kadosh, a tu siervo el profeta, nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, a través de los Roim y de los Akenim, para que todos como un solo cuerpo, Abba Kadosh, estemos preparados para todo lo que ha de venir. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. ¡Aleluya! Y ahora vamos a exaltar al Eterno con esta Jalel, Esai Enai. Los arreglos musicales son de nuestro amado